En otro tema, presidente, si ya con esta estrategia de la Guardia Nacional ya ustedes ya tienen resultados, ya hay una mejora en el avance en contra de la inseguridad. Vamos avanzando, va a llevar algún tiempo, porque como decía, nos dejaron el país en ruinas, nunca les importó el pueblo, se dedicaron a robar, a saquear. Esa es una característica del conservadurismo. En lo moral son muy hipócritas y en lo material son muy corruptos. Entonces, se abandonó, por ejemplo, a los jóvenes. ¿Qué hicieron en favor de los jóvenes? Nada, solo los etiquetaron, los llamaron ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no se hizo nada por ellos. Es hasta ahora que se está atendiendo a los jóvenes, pero esto no se puede resolver de la noche a la mañana. Todavía las bandas están integradas por jóvenes que reclutan, que enganchan. Ahora hubo un enfrentamiento en un ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, en Huachinango, Puebla, perdió la vida un marino, y a los que se detuvo, o sea, la mayoría jóvenes. El que hirió a 3 marinos, calculan los elementos de la Marina que tenía 16 años, 17. Porque cuando le piden el informe al oficial, dice, bueno, pero ¿cómo no lo detuvieron? Que lo encontraron después del enfrentamiento. Y ahí saca la pistola y le pega de tiros a los elementos y se va. Dice el oficial, está en el parte, es que era como mi hijo, era casi un niño. Esa descomposición, pues hay que atenderla. Entonces es muy irresponsable lo que hicieron, abandonaron a los jóvenes, y cuando los jóvenes tomaban el camino de las conductas antisociales se les masacraba. Eso ya no. Pero avanzar para ir integrando a los jóvenes con los problemas también que se crearon de desintegración en las familias, pues lleva tiempo. Esto lo debieron hacer desde hace más de 3 décadas y no estaría así el país. Entonces ahora, como paradoja, los que impulsaron ese desdén, ese desprecio hacia el pueblo, hacia los jóvenes, nos piden cuentas. A ver, ya, resultados. Pues vamos avanzando, y bien, porque estamos atendiendo las causas y todos los días nos estamos reuniendo para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Ya vamos a dar a conocer siempre la información. Además, es pública la información sobre seguridad y todo. La vida pública es cada vez más pública. Es un gran avance. Gracias, presidente. Buen día. Alfonso Bárcenas, de Cadena Raza, Radio 620. Insistirle sobre la pregunta de la marcha de ayer. ¿Cree usted que es justo juzgar a un gobierno a 5 meses en un tema tan delicado y que se vea con responsabilidad, como es la inseguridad, cuando realmente hubo otros gobiernos que tuvieron peores acontecimientos? El caso de Enrique Peña Nieto, cuando fue lo de los jóvenes de Ayotzinapa, ahí no salieron a protestar precisamente para dar a conocer su inconformidad. ¿Cree usted justo eso? Porque el día de ayer estuvimos en la marcha, incluso se le dio otro enfoque. Había gente que
sí estaba en contra de ese tipo de sucesos, de inseguridad, pero dentro de la marcha había gente que aún confía en su gobierno y le dice que está esperando un cambio y que no les vaya a fallar. ¿Qué les comenta o qué les responde ese tipo de gente que estuvo en la marcha y que todavía confía en su gobierno, presidente? Que Gracias. no les voy a fallar. Estoy muy consciente de mi responsabilidad y se van a quedar con las ganas. Por eso acepto el desafío. No va a avanzar el conservadurismo corrupto. No se va a volver a retrogradar en el país y vamos a lograr avanzar respetando las libertades, todas las libertades, sin autoritarismo, con democracia. Pero estoy seguro que vamos a transformar al país. Nos está ayudando la gente, mucho. Están internalizando de que se trata de un asunto de todos, no solo de un hombre, de un dirigente, de un gobierno. Todos están ayudando para la transformación del país. Y yo no voy a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso en la lucha contra la corrupción. Es que se pasaron. Cuando decía yo que no tenían llenadera, no imaginé hasta dónde había llegado esta enfermedad de la corrupción. Y yo hago un llamado a todos para que se vea así. Es una enfermedad. Y hacer terapias para reincorporar a mucha gente que tiene como propósito fundamental el enriquecerse a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Es una especie de enajenación. Hay que crear una asociación para recuperarlos a muchos, hacerles ver que el dinero no es la vida, que no es lo material lo que da la felicidad, que solo siendo buenos podemos ser felices. Pero hay que hacer una labor, porque hay molestia generalizada, porque ya no hay corrupción tolerada. Tenían tomado el gobierno, secuestrado el gobierno era de ellos, habían pulpos que estaban en todas las secretarías metidos, haciendo negocios al amparo del poder público. Yo entiendo que haya molestias y hay incluso quienes están hasta mero arriba, los machuchones, pues que eso no salen a manifestarse, pero no les gusta. Estoy siguiendo el consejo del migrante de San Quintín, Baja California. Lo que me dijo, y lo repito, licenciado, así como el presidente Juárez separó el poder civil del poder clerical, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres,
que el gobierno no sea un comité como era, al servicio de una minoría rapaz. Pero esto, como duró mucho tiempo, periodo neoliberal, 36 años, más las deformaciones anteriores, pues no es fácil cambiar esa mentalidad. Afortunadamente, la mayoría lo entiende perfectamente. Por eso vamos de gane. Por eso puedo estar tranquilo. Me lo dicen, no afloje, resista, aguante. Y les digo, yo me quiebro pero no me doblo. Y el que se aflige se afloja. Va la cuarta transformación. Vamos hacia adelante. Entre todos vamos a rescatar a nuestro querido México y se va a terminar la corrupción. Se va a acabar la impunidad. Ese es el propósito. Entonces, para redondear, tienen todo nuestro respeto quienes se manifestaron. Son libres de hacerlo. Hasta los convocaría que continúen protestando. La democracia son equilibrios, contrapesos. Cuando hay democracia, nadie se siente absoluto en ningún nivel de la escala social. Por eso la democracia es lo mejor que hay como sistema político. Entonces, adelante. Celebro también que se estén manifestando, que den la cara. Tenía tiempo que esto no pasaba. Que hubiesen estas manifestaciones, lo cual significa que vamos avanzando, porque si no nos regodeamos en que ya hubo cambio de gobierno y el señor presidente y más de lo mismo. No llegamos para eso, llegamos para transformar. ¿Por qué? En la época de la reforma y de la intervención, cuando los conservadores enfrentaron a los liberales, se les decía los reaccionarios. Pues es eso, así, literal, es una reacción a una acción. Esto es bueno para el país, es sano, y siempre ha estado el conservadurismo. ¿Qué pasa? Con todo respeto, que se agazapan. Después del triunfo de la República, luego de que los liberales triunfan y derrotan a los conservadores y a los invasores extranjeros, no olvidemos que los conservadores de aquel entonces fueron a buscar a Maximiliano. Antes, los mismos conservadores habían ido a buscar a Santana, a Colombia. Esta actitud siempre ha existido, además es legítima. El pensamiento conservador debe de existir. Yo les diría que ha existido en toda la historia. Por eso hablo de dos corrientes de pensamiento. Pueden haber añadidos que comunismo, socialismo, capitalismo, neoliberalismo, fascismo, pero los dos caminos del pensamiento siempre han sido liberales y conservadores. Entonces, triunfa la República, se restaura, se pensaba que ya no iba a renacer el conservadurismo, y no desapareció.
Hubieron 10 años de gobiernos liberales, lo que se conoce como la República Restaurada, gobiernos de Juárez y de Lerdo. Fue cuando se gobernó con apego a la Constitución, a las leyes, el mejor gabinete que ha habido en la historia, la mejor prensa hasta nuestros días. Fue un periodo de esplendor, pero solo 10 años, porque toma el poder Porfirio Díaz y se queda 34 años. Y toma el poder con la bandera de la no reelección y se queda, y se convierte en un dictador y resurge el conservadurismo. Entonces, ni modo que después de tantos años, porque ¿qué fue el neoliberalismo? Neoporfirismo. Porfirio se mantuvo 34 años en el poder. Estos que se fueron, 36 años. Entonces, ni modo que no haya protestas. Es lógico, porque es un proyecto completamente distinto del nuestro, cosa que me da mucho orgullo, distinto y contrapuesto al conservadurismo. Miren cómo dejaron el país. Claro que es como cuando se cayó el muro y dejó de existir la Unión Soviética. Quienes se formaron en esa ideología, con ese pensamiento, se quedaron como en el aire, flotando, sin sostén, sin agarraderas. Pues eso es lo que está pasando ahora. Pero tienen todo el derecho de manifestarse y todo nuestro respeto.